Nosotros continuamos aquí tejiendo la palabra con los bibliotecarios, las bibliotecarias, los lectores voluntarios, los amigos de las bibliotecas, toda esa red, ese entramado de relaciones, afectos, personas que se tejen alrededor de las bibliotecas públicas en Colombia, de las bibliotecas comunitarias, de las bibliotecas populares. Hoy nos vamos al departamento del Meta, bien al sur, en el Bajo Ariari. Vamos a ir al municipio de Mapiripán y vamos a conversar con Marlon Franco, un profesor y además instructor de danza, que es un gran amigo y lector voluntario de la Biblioteca Municipal de Mapiripán. Marlon, mucho gusto, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Tejedores de la Palabra. Hola Tatiana, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde. Bueno, Marlon, nos vamos a ir contigo de verdad, literalmente de la mano, a hacer un recorrido por Mapiripán y por la historia de Mapiripán, porque digamos que esta entrevista tiene de especial que lo que hace hoy la Biblioteca Mapiripán, lo que hacen ustedes como lectores voluntarios, pues es ayudar a reconstruir un tejido social que se rompió, porque Mapiripán sufrió una violencia terrible. Eso me lleva a que vamos junto a las personas que nos escuchan, a llevarlos un poquito a Mapiripán y a que nos cuentes cómo fue crecer y pasar la infancia allí. Bueno, nacer en un municipio como Mapiripán es realmente, podríamos decirlo que leer una novela de realismo mágico. Sucedían cosas que en el momento para uno eran muy normales, muy naturales, y que sin embargo con el tiempo uno descubre que en realidad no eran normales. Aunque era nuestra realidad, no era para nada normal, era lo común, pero no debió haber sido lo apropiado. Desde que yo nazco, estamos rodeados en el contexto de la violencia. El municipio era constantemente asediado por diferentes grupos armados. Así es como desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, nos vimos acorralados por estos grupos. Y mi familia, debido a que mi papá era el operador de las plantas eléctricas, pues constantemente sufría hostigamientos, llegaban a la casa para ellos poder acceder al servicio de fluido eléctrico, para ellos poderlo cortar a medida que ellos iban necesitando, ¿no? Para poder hacer sus cosas. Con el paso del tiempo, al año siguiente, cuando yo tengo un año, pues sucede precisamente el hecho hórrido por el que más somos conocidos a nivel mundial, que es la masacre de Mapiripán en el año 97. Esta masacre hizo que mi familia fuera desplazada, junto a muchísimas otras del municipio, por el temor, la duda, el dolor, la incertidumbre. Y con el paso del tiempo retornamos a nuestros territorios con la misma incertidumbre, con el mismo miedo. Y esos años siguientes fueron un ir y venir de amenazas, hostigamientos, de miedo, de dolor, de malas noticias, de no ver una salida del municipio sin viabilidad. Así fue crecer aquí en Mapiripán durante esos años. Sí, me contaste que muy chiquito tu primer contacto con la biblioteca pública es una escena divina, que a mí me encanta, si la puedes contar a la gente, ¿no? Me contaste que a los 5 años saliste al parque y te encontraste con la biblioteca. Fue algo maravilloso, muy maravilloso. En aquellos tiempos la ventana al mundo que teníamos era la radio y la televisión. En ellas nosotros observábamos muchísimas cosas que quisiéramos tener, que añorábamos. Una de esas era poder acceder a los libros, a la biblioteca, a otros mundos. Precisamente en esos años, estamos hablando de alrededor de los años 2000, surge una iniciativa del gobierno nacional que era reconstruir tejido social en lugares afectados por la violencia como Mapiripán. Llega entonces la ROCIN y el Fondo Mixto con un grupo de profesionales que se enfocaron en la juventud, en la niñez del municipio y trajeron algo maravilloso entre todo lo que trajeron, que fue una caja de madera con ruedas. Esta cajita contenía libros. Yo creo que más de 50 libros no habían ahí. Pero eso era el mundo entero. ¿Era una carretica? ¿Una carretica? Era una cajita como las antiguas de helados que se empujaba, se abría y de ahí salían todos los libros. Entonces llegábamos todos los niños, los jóvenes, nos tirábamos en el prado del parque y eso era una experiencia maravillosa
que nos marcó, a esa generación nos marcó definitivamente. Fue un antes y un después y podríamos decir que fue el hilo conductor esa experiencia a lo largo de nuestra vida. Fue algo maravilloso. Esa biblioteca y esos profesores de los talleres pues van asentándose y van consolidando un proceso que pasa de ser una caja a ser esto que hoy vemos detrás tuyo, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de crecer junto a la biblioteca? Claro que sí, sucede que ellos se tienen que ir, pero dejan aquí unos procesos maravillosos en cultura, en música, teatro, danza, periodismo y en lectoescritura. Entre esos está esa cajita. A medida que ellos se van yendo, que aquí van creciendo, esos procesos van echando raíz, pues se va viendo la necesidad de ir invirtiendo en educación, en cultura, en una biblioteca. Con el paso del tiempo y a medida que mejoraba la situación de orden público, había más presencia del Estado y había más apoyo institucional, se fue consolidando la idea hasta que fue algo muy rápido. De repente nos encontramos de frente con que ya existía el proyecto, ya se estaba levantando y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba dotada nuestra biblioteca en el municipio de Mapiripán. Eso fue algo sumamente mágico, eso fue maravilloso. Tenía yo alrededor de 8 o 9 años cuando esto sucedió, pero definitivamente fue trascendental para el municipio y para mí personalmente. Oye, ¿y funciona en el mismo sitio donde estás ahora? ¿En la misma casa? En el mismo sitio sigue funcionando nuestra biblioteca. Bueno, ¿y cómo recuerdas de abrir? Ya no era la caja, ya era una sede, de ir a la biblioteca. ¿Cuáles eran las actividades? ¿Qué recuerdas tú a medida que fuiste creciendo? ¿Cómo era esa actividad? Pues el primero, descubrir que podíamos, como en las películas, llevarnos los libros a casa. Eso fue lo más grandioso. Entonces, la inscripción, hacer la carnetización, traer la foto para el carnet, inscribirnos, llenar todos los días la planilla con nuestro nombre por las visitas. Entonces sabíamos que veníamos a hacer tareas, pero también encontrábamos la sección de novela juvenil, novela infantil, los cuentos, mitos y leyendas. Era descubrir el mundo. Yo tuve la bendición de que en mi casa mis padres se encargaron de que nosotros tuviéramos acceso a buenos libros, pero aún así no era suficiente, ¿no? Una biblioteca hogareña pues siempre va a contar con 10, 20 libros, pero venir acá con esta cantidad desmesurada de libros, de volúmenes, era mágico, era fantástico. Entonces esa es la experiencia primordial que tengo yo con la biblioteca ya como tal establecida. Bueno, tú te gradúas de colegio, eres normalista, eres profesor, pero te vas a Villavicencio, pero ahí esta historia continúa, porque ese mismo profesor que te había dado los talleres en la biblioteca, pues en esa red Rocín, es el mismo que te vuelve danzarín, bailarín e instructor de baile allá en Villavicencio, ¿no? Efectivamente. Yo hago mis horas sociales acá en la biblioteca, redescubro el papel del bibliotecario, la labor del bibliotecólogo, termino mi bachillerato, me mudo a la ciudad de Villavicencio para hacer la normal superior. En ese lapso de tiempo también con el maestro Diego Rojas, fundador y director de Danzad, entonces ya crece uno a nivel de instructor. Y cuando retorno al municipio, mientras esperaba a que se diera la oportunidad de poder trabajar con el Estado como tal, empiezo a trabajar como contratista en la Casa de la Cultura, que da la casualidad que la Casa de la Cultura es la vecina de nuestra biblioteca. Entonces también ya se podrán imaginar la experiencia tan maravillosa de pasar de ser estudiante de cultura a ser uno de los instructores y de paso vecino de la biblioteca. Entonces me ayudaba también a darme cuenta que podía contribuir desde la parte cultural, desde esa parte a la reconstrucción del tejido social, a la ayuda como tal, a dar de uno mismo a la comunidad. Y de ahí empezamos ya a encaminar estos procesos, porque alrededor de esos años es que empieza la estrategia de lectores voluntarios de grupos de amigos de la biblioteca, y ahí ya nos empiezan a capacitar y ya nos asentamos, decimos, esto es y a esto hay que apostar. Bueno, esto de reconstruir el tejido social yo creo que vamos a tener que explicarlo bien porque es bien bello, es de verdad como coger un hilo, una aguja y empezar a ensartar unas personas con otras, hasta que los vínculos de esa red se vuelven una malla de protección. ¿Qué es lo que rompe la violencia? El gran daño que hace la violencia no es solamente la destrucción material de las cosas, la desaparición física de las personas,
sino que rompe todo ese tejido, todos esos hilos que sostienen una comunidad. Y entonces las comunidades no son fuertes, son muy débiles, son muy vulnerables. Lo que está contando Mardon es que a través de la Casa de la Cultura y ese tipo de actividades culturales y la biblioteca, ellos se van a empeñar en volver a reparar con paciencia de costurera los hilos que vinculaban a cada uno de los miembros de la comunidad de Mapiripán. Mardon, nos estamos acercando a la mitad del programa, entonces vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, yo quiero que tú nos cuentes ese discurso que yo acabo de decir tan bonito y tan abstracto, cómo se come en la vida real, en términos concretos, con qué actividades, a dónde van, cómo es que ustedes hacen eso, que los teóricos dicen tanto, pero que llevarlo a la práctica uno realmente no se lo imagina bien cómo es que esto funciona. Entonces, nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos. Claro que sí. Estamos de nuevo en Tejedores de la Palabra, esta vez desde Mapiripán, departamento del Mépata, en el Bajo Ariari, al sur del departamento, con Mardon Franco, lector voluntario de la Biblioteca Municipal de Mapiripán. Mardon, bienvenido nuevamente, y ahora sí, yo quiero que tú nos cuentes cómo es eso de que los lectores voluntarios, el grupo de amigos de la biblioteca, ayudaron a reconstruir el tejido social en Mapiripán. ¿Qué es lo que ustedes hacen por allá? Claro que sí, bueno, como tú lo decías, sí, se trata de un proceso que al escucharlo pues, puede tornarse hasta repetitivo, ¿no? Reconstruir tejido social. Sin embargo, llevado a la práctica, aterrizando este proceso a la realidad, es mucho más sencillo de lo que parece, pero a la vez tiene una repercusión más profunda de lo que uno pudiera llegar a imaginarse. Se trata entonces de empezar a retomar los hilos de nuestra comunidad, darnos cuenta cómo estábamos conformados, qué puntadas había entre nosotros, qué amarres teníamos, qué se rompió, qué nos quedó y empezar a tomarlo. Para esto nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos un mapeo de nuestra comunidad. Nos damos cuenta entonces qué sectores existen en el municipio, qué tipos de personas confluyen. La singularidad de estos lugares, de estos municipios, es que están conformados por comunidades de diferentes partes del país. Entonces, estos municipios son de colonos que llegaron de otros lados huyendo de la violencia, además, ¿no? Esto es una cadena. Por supuesto. Entonces, acá se encuentran personas de las dos costas, costa atlántica, costa pacífica, personas del altiplano cundiboyacense, personas del eje cafetero. Entonces, ya nos damos cuenta de la pluriculturalidad que existe y asimismo nos damos cuenta también en qué lugares debíamos enfocarnos. Es por eso que nosotros nos reunimos cada año y hacemos ese mapeo, identificamos qué población necesita, qué tipo de ayuda o qué tipo de servicio y hacia ellos lo enfocamos. Creo que esto ha sido lo que nos ha ayudado a nosotros, porque no se trata de hacer actividades sin ningún sentido o sin ninguna finalidad, sino que se trata de hacer actividades y acciones que repercutan en la vida de las personas, que las toquen y que de verdad tengan una finalidad, un sentido. Entonces nosotros nos encontramos, por ejemplo, con jóvenes del internado sin mayores cosas que hacer salvo estudiar, sin de pronto una actividad para recreación. Nos encontramos con madres cabeza de hogar víctimas del conflicto, nos encontramos con adultos mayores que necesitaban de alfabetización digital, nos encontramos también con la primera infancia y la necesidad de empezar a crear vínculos con la biblioteca, a construir el gusto por la lectura, el placer por la lectura, ¿no? Y así sucesivamente hemos encontrado esa población, ¿no? Personas que además tienen el gusto por la poesía, y hacia todos ellos íbamos enfocando un proyecto, un programa diferente. Entonces de ahí surgen cosas como Aquí Entre Nos, que es solo para mujeres, alfabetización digital con adulto mayor, Leer es mi rumba con los jóvenes del internado. No, pero vamos despacio. Maravilloso. Yo quiero saber cómo es Aquí Entre Nos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona?
Aquí Entre Nos es un espacio maravilloso diseñado especialmente para mujeres, madres, cabezas de hogar, víctimas del conflicto, en donde los hombres no estamos permitidos. Entonces, así seamos lectores voluntarios, miembros del grupo GAP, no tenemos acceso, porque es un espacio donde las mujeres pueden ser ellas, hablar de sus temas con total libertad, preguntar, porque traemos personal profesional en salud, en atención psicológica, trabajadoras sociales, enfermeras. También hemos trabajado medicina ancestral, hierbas, aprovechando también a nuestra promotora de lectura, la que inició este proceso, que es Mayra Sánchez, excelente profesional, excelente ser humano. Ella sembró aquí una semilla muy valiosa. Gracias a ella también hemos trabajado esos temas y hemos podido enfocar este programa de tal manera que sea muy valioso para las mujeres. ¿Y se reúnen periódicamente? Lo planeamos aproximadamente cada 3 meses, alrededor de cada 2 meses, dependiendo de la situación que nosotros vayamos observando. Porque lo otro es que esto es un trabajo voluntario, es un voluntariado. Nosotros no contamos con ayuda ni del municipio, ni del departamento, de ninguna entidad. Es algo que nos nace a nosotros, entonces nosotros mismos nos reunimos y decimos, hay esta idea, ¿cómo estamos de presupuesto? Y dependiendo de cómo estemos, entonces lanzamos uno u otro proyecto. De Aquí Entre Nos salió otro que se llama Biblioarte, en el que hacemos talleres de artesanías y manualidades precisamente para esas mujeres que tienen como una ventana para liberar tanto estrés, tanta tensión, el arte y la manualidad. Bueno, ¿y ustedes son un grupo de cuántas personas? ¿Cómo es este combo de gente? Este grupo fluctúa porque está conformado por algunos muchachos que están prestando las horas sociales que rotan todos los años. Entonces, aproximadamente somos entre 8, 10 o 12 personas. Totalmente heterogéneo, es un grupo, mejor dicho, totalmente diferentes. Pueden venir a una reunión y no se van a imaginar que es un grupo de lectores, porque hay adultos mayores, hay niños, hay jóvenes, hay afros, indígenas, profesores, mejor dicho. Entonces es una amalgama muy interesante de personalidades, de creencias, de costumbres, de tradiciones. Tenemos una profesora afro del Chocó, y ustedes ya se podrán imaginar la riqueza que aporta esta mujer. Tenemos adultos mayores que estuvieron desde la fundación del municipio. También ustedes podrán imaginarse la visión del municipio, del mundo que tienen ellos y lo que le pueden aportar al grupo. Maravilloso. Bueno, si ya nos dice al principio una fotografía dura de lo que era Mapiripán hace unos 25 años, cuando ocurrió la masacre, que fue en 1997. Si yo cojo esa fotografía y la contrasto con la fotografía de hoy, ¿qué me encuentro? ¿Y qué papel jugó la biblioteca para tenerla de hoy? Se encuentra con dos postales totalmente diferentes. Una en la que, y no precisamente por el paisaje, si notamos el paisaje es el mismo. El municipio es el mismo, rico en fauna, en flora. Estamos en la ribera del río Guaviare, donde termina la Orinoquía y empieza la Amazonía. Pero la diferencia radica en la calidad de vida, en la esperanza, en cómo vislumbramos ahora el futuro, en nuestra niñez y nuestra juventud. Es muy diferente el panorama. Antes no se vislumbraba, ahora podemos proyectarnos, ahora podemos hacer un proyecto de vida, planear a futuro, establecer metas y proyectos con la esperanza de que vamos para adelante, porque para adelante es que brinca el sapo, decimos en el llano. Entonces, precisamente, la biblioteca fue un eje central, fundamental en este trasegar, porque la biblioteca, además de ser el resguardo y baluarte del conocimiento, del saber, era refugio para tantos niños y jóvenes que a su alrededor no miraban sino armas, hostigamientos, cilindros, morteros, trincheras en las casas. La biblioteca entonces era como una trinchera para el alma. Y entonces este proceso tan maravilloso ayudó a que creciéramos de la mano de los libros, de que tuviéramos acceso a más educación, de que pudiéramos trabajar, ahondar un poco más en el conocimiento, en el saber, y que pudiéramos también plantearnos la posibilidad de un Mapiripán diferente, un futuro mejor. En este sentido, la biblioteca fue trascendental, un eje fundamental. Bueno, ya que el sapo salta hacia adelante, como dicen en el llano, vámonos hacia adelante, Marlon. ¿Cómo ves tu futuro? Tu futuro en relación con la biblioteca, con la Casa de la Cultura, con este sector cultural tan vibrante. Y de una vez, ¿cómo ves el futuro del municipio?
Bueno, con optimismo, con ojos de esperanza, porque realmente vemos cómo el municipio en los últimos años ha tenido un avance y un empuje bastante fuerte. La biblioteca no se puede quedar atrás para nada y a eso le apostamos. La biblioteca tiene que ir adelante, tiene que ir al paso del cambio, de la transformación. Es por esto que también nosotros anhelamos tener un espacio más amplio, contar con más salas en nuestra biblioteca, aprovechando que tenemos el espacio, tenemos el lote para hacer esto, para poder brindar a más público, brindarle atención, tener más programas. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos con optimismo la inversión en la parte cultural, en la parte de biblioteca en nuestro municipio, porque entendemos que además juega un papel importante en la reconstrucción de tejido social, en volver a levantar el municipio, porque sin arte, sin cultura y sin libros no hay progreso real. Entonces, para eso queremos que nuestro municipio avance de la mano de nuestra biblioteca, de nuestra Casa de la Cultura. Necesitamos eso, a eso le apostamos, a un espacio más amplio para ofrecer un mejor servicio. Más biblioteca. ¿Cómo es el futuro con más libros o más biblioteca? Más libros, más biblioteca. Marlon, recomiéndanos un libro de tu biblioteca y por qué tenemos que leer ese libro. Claro que sí, me gustaría recomendar, es un libro para jóvenes, pero jóvenes somos todos de corazón. Se llama La ciudad de las bestias, de Isabel Allende. Es una autora exquisita de realismo mágico, maravilloso. Este libro está tan bien hecho y tan bien estudiado que le permite a la persona dar una pincelada de cómo vivimos en lugares aledaños a la selva, cómo vivimos entre indígenas, cómo compartimos la cultura entre colonos, y eso bajo el hilo conductor de una historia magnífica de un joven que viene desde Estados Unidos a vivir una experiencia maravillosa en el Amazonas. Maravillosa recomendación, ya me dan ganas, voy a llegar hasta Mapiripán. La vez pasada fui hasta Puerto Concordia y me faltó un poquito para llegar allá. Bienvenida, Selva, Sabana y Leyenda se abre sus puertas para ti cuando gustes, eres bienvenida. Selva, Sabana y Leyenda es el eslogan de nuestro municipio, Selva, Sabana y Leyenda. Ah, divino. Bueno, muchísimas gracias, Marlon, gracias por tu generosidad de espíritu, de palabra, por tus recuerdos también, aunque son duros algunos, y por tu optimismo en el futuro. Si espacio siempre va a estar abierto para tejer la palabra, bienvenidos siempre aquí, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por tener en cuenta el municipio de Mapiripán, que somos apartados, pero también somos Colombia. Nada que son apartados, están aquí en el corazón, ¿no? A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Tejedores de la Palabra otra vez y bienvenidos al próximo episodio.